Gracias, señor decano. Se abre a preguntas. Diputado Santiago Flores. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿debo de aceptar la reforma que manda la sentencia, tomando en cuenta que hay una reforma tácita, cuando en el artículo 248 me dice la forma en la cual se tiene que reformar la Constitución? O sea, mi pregunta es si debo de hacerlo, porque también me manda, la otra pregunta es, me manda en el 235 que todo funcionario civil y militar y nosotros mismos debemos hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. ¿Debo de hacer respeto a la Constitución tal como está si me está mandando a reformarla? Esas son mis dos preguntas. Pero, perdón, señor diputado, reformarla a los, como un encargo a los diputados. Sí, es que en el planteamiento yo entiendo que hay una apelación, y la apelación es a que aceptemos la sentencia. De aceptar la sentencia, para mí hay, y aquí se estaba expresando durante toda la mañana, que hay violación a la Constitución. Yo hice un juramento como diputado a respetar la Constitución. Si por mantener el Estado tal como está, caminando, yo acepto violar la Constitución, tengo que hacerlo. Ya le entiendo. Tengo que hacerlo, porque aquí hay una situación, una realidad política y una realidad jurídica, Sí, el cual hay que darle respuesta. Entonces tengo que atenerme a un fallo, a una sentencia de la Corte y omitir lo que me manda la primera ley de la República. Esa es mi pregunta. No, ya le entiendo. Bueno, lo que he expresado obviamente en el carácter de abogado, y los que son abogados aquí me darán la razón. En derecho, cuando una resolución a uno no le es favorable, tiene dos caminos. O la sentencia se cumple tal con el agravio que me pueda causar, o recurro de esa sentencia a la instancia superior. Obviamente ya hemos dicho que no hay instancia a la que se pueda recurrir de la sentencia de inconstitucionalidad. Sí lo admite el habeas corpus cuando conocen las cámaras de segunda instancia y admite revisión ante la sala, pero de la sentencia de inconstitucionalidad no hay recurso a nivel nacional. Entonces, la reflexión obviamente es desde el campo estrictamente jurídico, y ahí le tendría que decir, o se hace uso del recurso, y es de esas las reflexiones que yo hacía, que hay que tomar en cuenta cómo configurar precisamente que hay un agravio, quién es el agraviado y el tiempo que esto va a llevar en la Corte Centroamericana. Obviamente es viable que se pueda pensar en ello y irlo diseñando, pues, de tal forma que sea la honorable Corte Centroamericana la que dictamine si es admisible o no el recurso. Pero hago constar que obviamente estoy hablando del campo estrictamente jurídico, y ese es el campo que corresponde en cuanto a derecho. Diputado Rodolfo Parker. Gracias, presidente. Señor decano, una pequeña pregunta. Claro. Usted anotaba, y en eso nosotros tenemos una inquietud bastante compartida, que hay dificultad desde el punto de vista constitucional, digámoslo así, en principio, de remover a un magistrado que ha sido designado por la Asamblea Legislativa para integrar la Sala de lo Constitucional. Sí, correctamente. Habida cuenta de esa premisa, la pregunta va en dirección a que si usted, como estudioso del derecho, como académico, ve posibilidad jurídica de que ante la concurrencia de algún vicio en el nombramiento mismo de un funcionario de esta categoría, como si un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pudiese tomarse una medida correctiva. Claro. Anotaba
haciendo una heurística de esto, señor presidente Gutiérrez Castro, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, fuese nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia una persona con 21 años de edad y esto se llegase a constatar cuando la Constitución en una forma expresa demanda una edad mayor para ser magistrado de la Corte Suprema? Esa sería la pregunta, señor decano. Sí, obviamente la Asamblea Legislativa tiene precisamente esa facultad derivada de la Constitución, y es que aquellos funcionarios de elección popular de elección de segundo grado, que es el caso de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios que son electos por la Asamblea Legislativa, obviamente la Asamblea Legislativa puede, haciendo uso de su facultad constitucional, como usted lo había dicho, doctor Parker, establecer las correctivas, llegar inclusive hasta la destitución. Eso claro que está, es una facultad que la Constitución confiere a la Asamblea Legislativa. Sí, tiene toda la razón. Diputado Benito Lara. Gracias, presidente. Una pregunta. Las sentencias declaran inconstitucional que se elija 2 veces, ¿verdad? Pero nos está mandando a elegir 2 veces. Entonces mi pregunta es, todos los servidores públicos juramentamos y decimos que hay que cumplir con la Constitución. Y si la misma sentencia nos dice que es inconstitucional elegir 2 veces, ¿cómo quedamos nosotros si elegimos en esta oportunidad por 2 veces? Sí, bueno, le voy a dar mi opinión. Obviamente es el problema legislativo en este mismo momento, ¿verdad? Si es que en aquel momento, tal como lo declara ahora la Sala, se eligió a magistrados y hay un vicio de inconstitucionalidad porque la Asamblea o una legislatura debe elegir nada más a 1/3 de los magistrados, esta es una interpretación muy personal. Ciertamente los problemados ahora son los actuales miembros de la Asamblea Legislativa porque tienen que elegir 2 veces. Sin embargo, recurrir, sería como la pregunta, recurrir al mismo vicio que ahora se dice que es causa de inconstitucionalidad. Yo creería que lo que se está haciendo en este sentido es simplemente dar cumplimiento a algo que debió hacerse atrás, pero en el presente, tratando de subsanar con el mismo hecho de nombrar 2 veces un error constitucional. Yo no lo veo tanto en el sentido que lo que pasa en este momento, quizás más el antecedente va a quedar para las futuras legislaturas y para las futuras magistraturas. Obviamente quedará sentado que una legislatura elige nada más a 1/3, aunque en este caso obviamente es a la actual Asamblea la que le corresponde subsanar precisamente lo que se dio en el pasado. Yo así lo miro, señor diputado. Yo tengo un par de preguntas. Sí, señor presidente. Luego le doy la palabra. ¿Me pudiera usted citar? Usted habló de elección de Segundo grado. de magistrados, miembros de una sala constitucional para 9 años. No dije el tiempo, señor maestro. No, solo ¿Usted lo dijo? Durante el tiempo. No, usted dijo que perdón. se eligen para 9 años Sí, perdón, es durante el magistrados tiempo. de sala constitucional. No, perdón, señor magistrado, es durante el tiempo en que sean electos. Ellos pertenecerán a la sala. Sí, justamente por eso. Sí. No. ¿Me podría usted citar el artículo de la Constitución que dice eso? No la cargo a la mano, señor presidente, pero si me permite.
El 186 se refiere a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 186 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El 174, inciso segundo, habla de cómo está integrada la Sala de lo Constitucional. El 174, inciso segundo. Y lo mismo el 174, inciso primero, que habla de la competencia precisamente de la Sala de lo Constitucional. Sí, no sé si satisface eso, señor presidente. No, es que francamente no me satisface, señor decano, Sí. porque el artículo 186 habla de que se eligen magistrados de Corte Suprema de Justicia para 9 años. No habla de magistrados para una sala constitucional para 9 años. El 174, en su inciso segundo, habla de un recambio del presidente que se elegirá cada vez que corresponde elegir magistrados, o sea, cada 3 años. No habla de un derecho de que por haber sido presidente deba de quedarse 6 años más en la sala. No lo dice la Constitución. Tengo otra pregunta. Sí. Usted habló, me parece con justa razón y conocimiento, de la honorabilidad y competencia notoria de los magistrados y magistradas que la Asamblea Legislativa eligió en abril del año 2006. Usted omite hablar de los de 2012. Usted pone en duda la honorabilidad y competencia notoria de los magistrados electos en el 2012. No, señor presidente, de ninguna manera. Más bien, la intervención lo que quería es, en base a la seguridad jurídica y porque ya los actuales magistrados están conociendo y resolviendo de algunos casos que han sido sometidos a ellos en casación, por esa misma seguridad jurídica y además de eso, por las cualidades y características que haya mencionado, me quise referir en particular a ellos. Obviamente reconozco también la calidad y la honorabilidad de los magistrados recién electos que todavía no han tomado posesión. Por esa razón no me quise referir a ellos, señor presidente. Sí. Muchas gracias. Diputado Santiago Flores. Gracias, presidente. Es que estaba más en ese mismo orden, pero es que aquí se ha estado planteando la elección de una asamblea 2 veces los magistrados. Y en el artículo 186, que establece los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será elegido por la Asamblea Legislativa, para un periodo de 9 años, podrá ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos las 2/3 de los diputados electos. Me refiero donde establece que que fue errónea la elección hecha, porque ese es precisamente el centro del problema. Entonces, si la Corte nos manda a revisar este tema y si no lo dice la Constitución, ¿qué ilegalidad nosotros habrán cometido? Sí. Por favor, señor decano. Sí. Bueno, perdón. Sí, obviamente, en el campo de la interpretación del derecho y especialmente el campo de la interpretación constitucional, obviamente es delicadísimo. Yo lo dije al principio,
no lo encontramos claramente definido en la Constitución y como bien lo ha dicho el señor diputado, obviamente una primera lectura no nos va a llevar a desentrañar cuál es el sentido mismo de la Constitución. Sí lo ha dicho cuando dice que se va a elegir por tercios. Y es ahí donde el intérprete ha dicho, mire, si se va a renovar por tercios, obviamente corresponde a una legislatura, pero estamos en el campo estrictamente de la interpretación. Yo no creo que haya hecho, como usted decía, que hemos hecho de malo, yo creo que no, Ahora, lo que ha pasado, obviamente, que cuando se lleva el control de la constitucionalidad, le ha correspondido al intérprete precisamente fallar sobre ese aspecto, pues, ¿verdad? Pero sí, le entiendo perfectamente la posición suya, señor diputado. No hay más preguntas. Le agradecemos mucho sus opiniones, señor decano. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable.